sumergimos en un documento que plantea una pregunta inquietante. El campo de batalla del futuro será decidido no por quien controle el terreno, sino por quien controle el espectro electromagnético. Bienvenidos a un nuevo análisis profundo de Strategic Labs. Los enlaces de las fuentes se encuentran en la descripción. Y bueno, para arrancar con esto, imaginemos por un segundo un tanque de combate principal, ¿no? De última generación. Claro, una de estas maravillas modernas. Exacto. O sea, hablamos de una máquina masiva que cuesta múltiples millones de dólares y que está equipada con, digamos, el blindaje compuesto más grueso y denso que jamás haya diseñado la ingeniería. Sí, kilómetros de acero, cerámica, de todo. Sí. Y sin embargo, si revisamos los conflictos recientes, vemos cómo esta bestia de acero impenetrable es completamente destruida por, literal, un pedazo de plástico con 4 hélices. Es una locura. Un dron que cuesta unos $200 y que, o sea, se puede comprar por internet con un par de clics. Es un contraste brutal, fíjate. Y es algo que desafía por completo toda la doctrina militar del siglo XX. En nuestro análisis de hoy, cruzando información de informes bien exhaustivos de centros de pensamiento como RUSI y la RAND Corporation, sumado además a las perspectivas del libro Army of None y, bueno, todos los datos visuales del campo de batalla que recopila Oryx, vemos un patrón clarísimo. Sí, los datos de Oryx son impresionantes en ese sentido. Totalmente, y nos muestran que la supervivencia militar moderna ha dado un giro radical. O sea, ha pasado de depender de ese acero pesado y tangible que mencionabas a depender de un escudo completamente invisible. Un escudo de radio. Exacto, una barrera hecha puramente de ondas de radio y código informático. Digo, estamos presenciando en tiempo real la transición de la guerra industrial a la guerra algorítmica. Y para entender cómo ocurre este salto, tenemos que mirar un poco la mecánica física del problema. Porque, a ver, estos drones baratos, los famosos FPV, o, bueno, drones de vista en primera persona. Los de los lentes virtuales, sí. Esos mismos. O sea, no son artefactos mágicos ni son completamente autónomos por naturaleza. Son, en esencia, dispositivos sumamente frágiles, ¿verdad? Muy, muy frágiles. Y dependen de una atadura invisible, una transmisión continua de video y comandos de radio que viaja por el aire entre el dron y un operador humano. Un operador que puede estar a kilómetros de distancia, además. Claro. Entonces, si lo pensamos de forma lógica, para derrotar esta máquina no hace falta dispararle al dron. O sea, basta con cortar esa transmisión. Es como conducir un coche a control remoto muy letal. Si le cortas el Wi-Fi, el vehículo se queda ciego y se estrella. Ese es el fundamento. Básicamente ese es el núcleo de lo que llamamos guerra electrónica táctica. Y de hecho el análisis forense de Oryx muestra cómo esta necesidad física ha mutado la silueta misma de los blindados. Sí, físicamente se ven distintos ahora. Totalmente. Si miramos las fotografías recientes del frente de batalla, los tanques ya no tienen esas líneas limpias y aerodinámicas que veíamos en los manuales de los años 90. Para nada. Parecen monstruosidades salidas de un entorno postapocalíptico estilo Mad Max. Al principio vimos la aparición de las llamadas cope cages, ¿no? Estas jaulas protectoras metálicas soldadas ahí en los techos. Círculos de defensa occidentales, la reacción inicial fue súper escéptica. Asumían que era chatarra soldada por pura desesperación psicológica de las tripulaciones, para sentirse un poco más seguros. Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante. La necesidad empuja la evolución a una velocidad asombrosa. O sea, esas jaulas rudimentarias que al principio servían solo para detonar físicamente los explosivos antes de que tocaran el blindaje principal, pues rápidamente encontraron un propósito mucho más sofisticado. Se convirtieron en andamios. En estructuras de soporte, exacto. Hoy en día sirven como plataformas para montar verdaderos bosques de antenas, emisores de interferencia y, bueno, un montón de módulos de guerra electrónica. O sea, el tanque ha dejado de ser únicamente un cañón fuertemente blindado. Ya no es solo un arma ofensiva. Exacto. Ahora se ve obligado a ser un nodo móvil que emite radiación electromagnética para poder sobrevivir. Y para visualizar cómo funciona este escudo invisible, creo que ayudó mucho pensar en la dinámica del sonido. Digamos, el dron que se acerca a un tanque está, entre comillas, escuchando atentamente una frecuencia específica, esperando recibir el susurro de los comandos de su operador, ¿no? Cosas como gira a la izquierda, desciende o detona.
Exactamente. Entonces, lo que hace el módulo de guerra electrónica del tanque es, en términos prácticos, colocar un megáfono gigante justo al lado del oído del dron, y de repente empieza a gritar ruido blanco a un volumen ensordecedor. Literalmente inunda el espectro con estática. Sí, y el dron queda aturdido. O sea, ya no puede escuchar el susurro de su openador. La pantalla del piloto ya lejos se va a negro, atrapada en una tormenta de interferencia. Se pierde la señal de video por completo. Y al perder su orientación espacial, pues los motores dejan de recibir instrucciones coordinadas. Por simple gravedad y pérdida de sustentación, el dron cae del cielo como una piedra, muchísimo antes de alcanzar el tanque. Esa analogía, la del megáfono y el susurro, es clave porque nos lleva directamente a la siguiente capa de complejidad de este problema. Digo, si la defensa de todo un convoy depende de que los tanques vaden gritando ruido blanco en una frecuencia de radio específica, Digamos en 2.4 GHz. exacto, para ahogar los comandos en esa frecuencia, pues, ¿qué detiene al atacante de simplemente cambiar el canal? O sea, si alguien intenta bloquear una transmisión de radio gritando en la estación 101.5 FM, pues el locutor simplemente gira el dial y sigue transmitiendo en la 102.1 FM. 100%. Ese es el salto de frecuencia, y es el epicentro del juego del gato y el ratón más frenético que los ejércitos modernos hayan experimentado jamás. El atacante simplemente cambia el canal, y de repente, el escudo invisible del tanque vuelve a ser completamente inútil. El ruido blanco pasa a segundo plano. Claro, el dron pasa de largo ese ruido, vuelve a escuchar a su operador en la nueva frecuencia y golpea el objetivo. Entonces ahora la carga recae nuevamente sobre el defensor. Tiene que averiguar en qué canal le están hablando al dron. Exacto, debe detectar esta nueva frecuencia rápidamente y reprogramar sus megáfonos electrónicos para bloquear el nuevo canal. Es un ciclo sin fin. Y aquí es donde los informes de la RAND Corporation sobre adquisiciones militares exponen una falla sistémica masiva en la forma en que operan los ejércitos tradicionales. Digo, si repasamos la Guerra Fría, diseñar una contramedida electrónica para un nuevo radar soviético o para un misil era algo que tomaba años. Uy, décadas a veces. Sí, sí. Había paneles de revisión interminables, especificaciones técnicas de cientos de páginas, procesos de licitación burocráticos, años de pruebas en algún desierto. O sea, el ciclo de innovación se medía en décadas, literalmente. Y el contraste actual es brutal, porque la democratización de la tecnología permite que la innovación hoy se desarrolle a la velocidad de la industria civil, no a la velocidad de los contratistas de defensa. Claro, la velocidad de un startup. Imagínate esto. Un ejército identifica el martes que sus drones están cayendo porque, el enemigo encontró la manera de saturar la frecuencia de 2.4 GHz. Ajá. Pues para el jueves de esa misma semana, pequeños talleres descentralizados, compuestos por voluntarios e ingenieros de garaje, ya están reescribiendo el código de fuente abierta. Imprimiendo nuevas antenas en 3D, supongo. Exacto. Están imprimiendo antenas, modificando los transmisores en sus casas para que el dron salte a frecuencias inusuales, digamos 1.2 o 5.8 GHz. Todo en un par de días. Es que literalmente se está aplicando esta filosofía de Silicon Valley de muévete rápido y rompe cosas. Sí, sí, sí. Pero, aplicada a la artillería de precisión. Un parche de software que alguien sube a un foro de Internet puede de un día para otro neutralizar millones de dólares en sistemas de defensa militar. Y esto crea un ecosistema tecnológico darwiniano muy, muy hostil para las Fuerzas Armadas tradicionales. Porque ya no sobrevive el que tiene la base industrial más grande para fundir tanques, ni el que tiene el linaje militar más antiguo. Yo no importa cuántas fábricas de acero tengas. Para nada. La supremacía pertenece única y exclusivamente al adaptador más rápido. Si el hardware de un ejército no puede actualizarse mediante software en cuestión de horas, pues es hardware obsoleto. Pero, toda esta guerra de espectros, ¿no? El salto de frecuencias, los megáfonos electrónicos, los talleres modificando antenitas. Todo esto se fundamenta en un solo pilar: la absoluta necesidad de que el dron esté conectado a un cerebro humano a través de esa señal de radio. El cordón umbilical. Exacto. Y aquí es donde la lectura de Army of None introduce el factor de la inteligencia artificial. Y un momento,
porque yo aquí necesito hacer de abogada del diablo en este punto. A ver, dime. Porque, o sea, yo sé cómo funciona la visión por computadora a nivel comercial. Yo misma he usado la cámara de mi teléfono para identificar objetos y te prometo que a veces confunde a mi perro con un mueble o, no sé, un buzón de correo con una persona. Sí, los falsos positivos son muy comunes. Entonces, ¿de verdad estamos diciendo que los planificadores militares confían en esta misma tecnología para identificar un tanque camuflado? Digo, en un entorno de barro, de humo, lluvia y caos total, suena a ciencia ficción de muy baja calidad, o sea, algo sumamente inestable. Y es un punto súper válido. De hecho, la falta de fiabilidad en entornos caóticos es un argumento central en contra de las armas totalmente autónomas. Y tu escepticismo, fíjate, es compartido por muchísimos estrategas tácticos. Es que me parece muy arriesgado. Lo es, pero los documentos de Rusia explican cómo se está sorteando este obstáculo técnico hoy en día. Y no es mediante una inteligencia artificial general, digamos estilo Terminator, que patrulla el campo de batalla tomando decisiones morales complejas por su cuenta. Ok, menos mal. Entonces, ¿cómo lo hacen? La aplicación actual, que ojo, ya se está implementando, se denomina Guía Terminal Autónoma y opera utilizando lo que en tecnología se conoce como procesamiento en el borde, o Edge Computing. Procesamiento en el borde. O sea que la capacidad computacional no está en un servidor enorme en la nube, ni requiere conexión Wi-Fi, sino que reside en un microchip físico instalado directamente dentro del dron. Justamente. Y el flujo de trabajo, fíjate, no elimina al operador humano, simplemente acorta su participación. Ajá, cuéntame cómo es esa secuencia. Funciona más o menos así. El piloto humano sigue volando el dron de forma manual durante, digamos, el 95% del trayecto. El humano es quien lidia con el humo, con el camuflaje, y usa su intuición para identificar el tanque enemigo a través de la transmisión de video. Claro, el humano hace la parte difícil de reconocer el objetivo real. Exacto. Y una vez que el piloto localiza el objetivo visualmente en su pantalla, utiliza su interfaz para dibujar un pequeño recuadro digital alrededor de esa masa de píxeles específica. Y en ese instante, la computadora a bordo del dron guarda esa silueta térmica o visual en su memoria local. Ahí se produce el bloqueo en el objetivo. Ah, entiendo. O sea, el dron simplemente memoriza el patrón de píxeles exacto que tiene enfrente desde la perspectiva visual en la que está volando en ese instante. Y una vez que se produce ese bloqueo, el enlace de radio se vuelve completamente irrelevante. Si en el momento en que el dron inicia su picada final, el tanque enciende todo su ecosistema de guerra electrónica y ahoga la señal de radio con ruido blanco, pues ya no importa. Claro, porque ya no está escuchando. Exacto. La pantalla del piloto allá a kilómetros de distancia puede irse a negro, pero la cámara óptica del dron sigue viendo el mundo físico. Y su microchip interno procesa las microcorrecciones de vuelo para mantener esa forma de píxeles en el centro de la imagen hasta el momento del impacto. ¡Wow! O sea, el cordón umbilical invisible ya estaba cortado de antemano. Así es. El tanque gastó toda su energía y su tecnología en emitir un bloqueo electromagnético hacia una máquina que, pues, ya no le prestaba atención. Porque pasó de ser un vehículo a control remoto a convertirse básicamente en un misil de dispara y olvida. Y justamente esa, es la pesadilla estratégica que le quita el sueño a las altas jerarquías de defensa hoy en día. Porque si la guía terminal mediante IA descentralizada se vuelve omnipresente, entonces la enorme inversión de miles de millones que se ha hecho en estos sofisticados escudos de guerra electrónica se vuelve inútil. Pierde una inmensa parte de su eficacia, exacto. El megáfono electrónico no sirve de absolutamente nada si el enemigo se ha tapado los oídos intencionalmente para la recta final del ataque. Es que esto altera por completo la economía y la física de la guerra. Digo, si el piloto humano ya no necesita concentrarse en volar el dron durante esos últimos cientos de metros críticos, entonces se libera su capacidad operativa de forma brutal. Claro, porque ya no está ocupado estrellando el dron. Exacto. En lugar de requerir una proporción de, no sé, un piloto por cada dron, un solo operador podría llevar un grupo entero de drones hasta una zona, marcar varios objetivos rápidamente en su pantalla y dejar que las computadoras de a bordo se encarguen de la fase terminal de forma simultánea. O sea, esto abre la puerta de par en par a los enjambres masivos. A los enjambres letales, sí.
Y la convergencia de todas estas tecnologías, o sea, la miniaturización de sensores, el procesamiento en el borde y los motores eléctricos baratos, está difuminando todas las categorías tradicionales. Cuando analizamos este escenario, estamos lidiando con un misil de crucero de bajo costo. Es una buena pregunta. Es una forma de artillería de precisión extremadamente lenta. O es, digamos, un reemplazo directo del soldado de infantería. Nuestras clasificaciones legales y doctrinales actuales simplemente no están equipadas para categorizar un enjambre de entidades kamikazes impulsadas por aprendizaje automático y armadas con componentes de teléfonos celulares. Es que es alucinante. Y si la tecnología comercial anula el escudo electrónico, dejando a los tanques nuevamente vulnerables a estos enjambres autónomos, pues la manera misma en que los ejércitos se mueven y existen en el espacio físico tiene que transformarse desde la raíz. Obligatoriamente, no les queda de otra. Porque repasando los análisis históricos que corren paralelos a estas fuentes, es imposible no pensar en el fin de doctrinas enteras. El siglo XX fue el siglo del Blitzkrieg, ¿no? La guerra relámpago. La movilidad blindada masiva. Exacto. La teoría fundamental era la concentración del poder. Juntar cientos de tanques masivos en un solo punto, como un puño de acero, para atravesar la línea enemiga. Sí, romper el frente con fuerza bruta. Pero a ver, si concentrar fuerzas hoy significa simplemente crear un blanco jugoso e imposible de fallar para miles de drones comerciales, la pregunta es, ¿estamos presenciando la muerte del tanque de la misma forma que vimos la obsolescencia de los grandes acorazados navales frente a los aviones torpederos? O, no sé, las cargas de caballería frente a la ametralladora Maxim en la Primera Guerra Mundial. Esa analogía con los acorazados navales es fascinante porque subraya un punto crucial en los informes. Los documentos estratégicos, de hecho, describen la consolidación de un nuevo paradigma y lo llaman el campo de batalla transparente. El campo de batalla transparente. Así es. Hoy, debido a la hiperproliferación de sensores comerciales, radares de apertura sintética en satélites de superbajo costo, drones de reconocimiento de gran altura y microdrones a nivel de escuadrón, es estadísticamente imposible mover una brigada blindada sin ser detectado. Tienen ojos por todas partes. Literalmente. Cada kilómetro cuadrado está siendo monitoreado y analizado por algoritmos en tiempo real. O sea que la niebla de la guerra, ese concepto clásico donde la incertidumbre protegía los movimientos de tropas, se ha evaporado por completo. Totalmente. Ha sido reemplazada por una vigilancia implacable, de alta definición, que además no duerme nunca. Y pues la lógica es simple. Si te pueden ver, te pueden atacar. Y la conclusión directa de esto para los comandantes es que la concentración masiva de fuerzas es, a día de hoy, un suicidio táctico. Los ejércitos están adoptando una dispersión radical, separando sus vehículos y unidades por kilómetros de distancia. Para no ofrecer un blanco fácil. Exacto. Sin embargo, y creo que esto es muy importante resaltarlo para no caer en sensacionalismos, tanto la RAND como los otros centros de estudios son categóricos al afirmar que el tanque no está muerto. A ver, eso sí me resulta contraintuitivo. Digo, vemos a diario toneladas de acero siendo destruidas por componentes electrónicos de $200. La reacción lógica de cualquier observador civil sería pensar que el concepto mismo de blindaje pesado es pues un relicario de otra época. Es una reacción muy comprensible, desde luego, pero tácticamente es errónea. Porque, a ver, la infantería moderna todavía necesita cruzar territorio hostil. Todavía necesita poder de fuego directo y masivo. Y sobre todo, necesita supervivencia frente a la artillería tradicional que sigue existiendo. Cierto, la metralla sigue siendo letal. Exacto. Entonces, el tanque sobrevive a esta revolución tecnológica, pero bajo la estricta condición de que su diseño y su entorno táctico cambien por completo. Ya no puede ser un búnker de acero solitario recorriendo una llanura a lo loco. Requiere una arquitectura de protección en capas. O sea, una especie de burbuja de supervivencia hipertecnológica. Sí, una burbuja activa. Y yo estoy segura de que esta burbuja tiene que ir mucho más allá de simplemente bloquear señales de radio con ruido blanco. Si consideramos que los drones ahora pueden, como decíamos, cerrar los ojos, usar su propio microprocesador y hacer caso omiso de la interferencia en los últimos segundos. Exactamente. Por eso el blindado del futuro depende de sistemas de protección activa verdaderamente autónomos.
Estamos hablando de emisores láser de alta energía capaces de quemar la óptica o derretir los circuitos de los drones en pleno vuelo. ¡Wow! Láseres tácticos. Sí, y armas de microondas de alta potencia para freír literalmente los sistemas electrónicos de un enjambre entero en un radio amplio. Y sobre todo, software defensivo potenciado por IA que pueda distinguir, priorizar e interceptar 20 amenazas simultáneas en fracciones de segundo. Muchísimo más rápido de lo que un cerebro humano podría procesar. Infinitamente más rápido de lo que un operador humano podría siquiera registrar en un radar. Es un cambio de paradigma que, francamente, marea un poco. Pasamos de una era donde la hegemonía militar de una nación se calculaba contando, pues, las toneladas de acero que sus altos hornos industriales podían producir al mes. A una era dominada por la tecnología de la información. Exacto, a una era donde el poder duro se mide por la arquitectura de los semiconductores, el ancho de banda y la velocidad a la que un ingeniero puede actualizar un repositorio de código fuente. Digo, resumiendo, todo el material de nuestra inversión de hoy apunta a un colapso irreversible de la jerarquía bélica clásica. La doctrina del siglo XX era dominada por plataformas lentas, increíblemente costosas y, digamos, majestuosas. Sí, los grandes blindados. Pero la doctrina que emerge ahora es asimétrica, es implacable, y está dictada por el silicio. El software vence al acero. En esta nueva era de la guerra algorítmica, la letalidad se vuelve un commodity, y la supremacía absoluta pertenece a la estructura que logre iterar y adaptarse más rápido que el enemigo. Y ese ciclo rápido de adaptación nos deja con una reflexión final ineludible, fíjate. Si esta revolución en la precisión letal ya no requiere enormes presupuestos estatales ni fábricas masivas de municiones. ¿Sí? Si todo esto depende cada vez más de piezas comerciales baratas, de impresión 3D y de algoritmos de código abierto que cualquier aficionado puede descargar y modificar en el garaje de su casa, la gran pregunta es, ¿qué impedirá que el día de mañana estos mismos enjambres autónomos impulsados por inteligencia artificial crucen las fronteras controladas del campo de batalla militar y redefinan la seguridad y el riesgo en nuestros propios espacios urbanos y civiles? Es una pregunta que definitivamente nos deja mucho en qué pensar. Hemos llegado al final de este análisis. Si esto aportó valor, por favor dejen un me gusta y suscríbanse a Strategic Labs. Hasta la